¿Cómo están, amigos y hermanos? Voy a invitarles a leer la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 13. 2 Corintios, capítulo 13 y el versículo 11. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Sigue algo más el versículo, pero nos vamos a sujetar a esta primera parte. Por lo demás, hermanos, tened gozo. Y ahora en el libro que sigue, Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Me remito a la primera parte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Vamos a tomar en cuenta estas palabras. Tened gozo. Vamos a referirnos a algunas cosas que nos proporcionan una vida de gozo. Muchas veces he intentado personalmente definir qué es el gozo. ¿Qué diferencia hay entre estar contento, estar alegre y tener gozo? Yo tengo momentos de contentamiento, tengo alegría y tengo gozo, pero me cuesta definirlo. Entonces he recurrido al diccionario. Y el diccionario castellano dice que el gozo es el movimiento agradable del alma por la posesión de algo. Pero no contento con eso, he recurrido al diccionario enciclopédico. Y este diccionario enciclopédico dice que gozo proviene del latín gaudium, estado de ánimo del alma, que se complace en la posesión o en la esperanza de bienes o cosas apetecibles. ¿Pero qué es la alegría? El diccionario dice que la alegría es un sentimiento de placer. El diccionario enciclopédico dice es un grato movimiento del ánimo que se manifiesta en signos exteriores, como por ejemplo en las palabras, en los gestos, en las risas, etc. ¿Y qué es entonces el contentamiento? Es la satisfacción, el estar satisfecho, el estar alegre. Eso es contento, estar satisfecho. De ahí se derivan muchas expresiones para definir lo que es estar contento. Estómago lleno, dice estómago lleno, corazón contento. Entonces yo he llegado a esta conclusión, que la alegría es un placer del alma. El gozo, por su parte, es la exaltación, la magnificación de la alegría. Ese es el gozo. Ahora, nosotros tenemos que vivir como cristianos una vida de gozo. Tened gozo, es lo que hemos leído en 2 Corintios capítulo 13, verso 11. Y tenemos que tener gozo. ¿Por qué? Por lo que hemos leído en Gálatas 5:22. El gozo es el fruto del Espíritu Santo. Hay un ramillete de nueve hermosas flores en ese capítulo 5 de Gálatas. Y entre esas flores hermosas que produce el Espíritu está el gozo. Ahora, como creyentes, tenemos que mostrar una vida de gozo. Triste es cuando encontramos un creyente alicaído, apagado y está con palabras que no reflejan que hay algo de paz dentro de su alma. Vamos a leer
y vamos a ver 7 cosas en las que el creyente tiene que tener gozo. Y si en estas cosas hay el gozo, qué lindo. Será una vida atractiva para aquel que está desesperado. ¿Cuántas veces han venido a nosotros personas para decirnos: tengo un problema grave en mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, en mi noviazgo? Y hemos tenido que tratar de hablar, orar con esas personas, y hemos notado el cambio que se va produciendo en la medida que vamos manifestando. Pero imagínese que venga alguien con un problema de tristeza a mí y yo le salga con más penas que las que él tiene, con más tristeza, y le cuente que estoy peor que él. Es triste, ¿no? No hay nada para dar de Cristo en ese caso. Primero, vamos a leer el Salmo 51, versículo 12. Allí dice, y este salmo, quiero explicarlo, este salmo es un salmo penitencial, es un salmo de confesión de su pecado, de su grave caída de David, el rey. Allí en el verso 12 del Salmo 51, él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Consultaba varias traducciones y la versión moderna dice: restitúyeme el gozo de tu salvación. Aquí se nota que él tenía gozo por ser salvo, pero lo ha perdido ese gozo. No dice devuélveme la salvación, sino el gozo. Ha perdido el gozo. Y esto es natural, querido amigo y hermano. Cuando nosotros rompemos la comunión con el Señor por la asquerosidad de algún pecado cometido, de algo que no agrada al Señor, nosotros sufrimos las consecuencias. No hay ese gozo, no hay nada para disfrutar, porque hemos perdido el gozo. Y no debemos llegar a ese extremo. Cristianos, cuidemos de no perder el gozo de nuestra salvación. No estoy hablando de perder la salvación, estoy hablando de perder el gozo. Por eso, vidas amargadas, vidas que no tienen nada para ofrecer de ese gozo que proporciona el saberse salvo, el saberse perdonado, el saberse a sí mismo haber sido recibido a misericordia. Que Dios nos ayude a mantener siempre el gozo de la salvación, por mantener una vida de íntima y preciosa comunión con el Señor. Otro gozo que tenemos que tener los creyentes. En el Salmo 119, el versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. ¿Qué son los despojos? En una guerra, el ejército ganador, los combatientes que triunfan, le quitan al enemigo si tiene oro, plata, alimentos, animales, todo. Esos son los despojos. Y qué alegría, ¿no? Ir a la guerra montado, por ejemplo, en un caballo y volver con unos 6 o 10 caballos. Esos son los despojos. Y dice el salmista: me gozo, me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Jeremías lo diría de otra manera en el capítulo 15, el versículo 16. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. ¿Hallas este gozo, cristiano, cristiana? ¿Cuánto tiempo dedicas para leer la palabra de Dios? ¿Qué pérdida de tiempo nos da la televisión, el periódico, la radio? ¿Cuánto gastamos? Una cristiana, ¿cuánto tiempo gasta frente a un espejo arreglándose para salir a la calle?
¿Cuánto tiempo gasta un cristiano escuchando un partido de fútbol o mirando un partido de fútbol? ¿Y cuánto tiempo dedicas a la palabra? Esa palabra de Dios que produce y genera en tu corazón, en tu alma, gozo. Y que puedas terminar diciendo, por leer, por alimentarme con tu palabra, me siento como el que ha ganado muchos despojos. He sentido tus palabras dulces como la miel. Han traído gozo y alegría a mi corazón. Hermana mía, hermano mío, si hasta aquí has venido flaqueando en esto de leer la palabra cada día, vuelve a la senda antigua cuando empezaste la vida cristiana. Lee, hermano, la palabra. No vayas a recibir la palabra de segunda, tercera o cuarta mano. Es bueno escuchar lo que otros predican o enseñan, pero personalmente, de primera mano, deja que Dios hable a tu corazón. Dale gracias a Dios que sabes leer. Dale gracias a Dios que tienes aún la vista para leer. Conozco hermanos en Cristo que leían y predicaban, han perdido la vista y cómo hasta lloran. ¿Por qué? Porque ahora no pueden leer la palabra de Dios, que tanto gozo da al creyente. En tercer lugar, en Proverbios 15:8 leemos, más la oración de los rectos es su gozo. Gozo en la oración. Primero, gozo en la salvación. Luego, gozo en la palabra. Ahora, gozo en la oración. ¿Has orado hoy? Lo primero que has hecho ha sido darle gracias a Dios por el descanso de la noche y encomendarte en este día de lucha. Vas a entrar a un mundo hostil, a un ambiente donde las fuerzas de los poderes de las tinieblas y del aire van a batallar contra ti. Y necesitas acercarte a la fuente de poder a través de la oración. ¿Has orado al Señor hoy, anoche? ¿Sientes gozo en la oración? Hermano mío, hermana querida, cuánto gozo hay cuando oramos. Muchas veces he interrumpido mi oración llorando de gozo, al saber que estoy intercediendo por otras personas. He llorado de tristeza también, por cosas que uno ve y no quisiera ver. Pero después de orar hay gozo. ¿Se acuerdan ustedes de Ana, la madre de Samuel? Estaba triste en el tabernáculo, arrodillada al lado de uno de los postes del tabernáculo, orando. Cuando terminó de orar, se fue y dice la Escritura, no estuvo más triste. Acércate al Señor. Acércate ahora mismo al Señor. Ora. La oración es fuente de poder. La oración son los pulmones para tu alma. La oración es el vínculo, es mejor que cualquier cable que conecta al ser, al cristiano con su Dios. La oración tiene poder. Te va a dar gozo, que es lo más importante, gozo en la oración. En Hebreos 10:34 leemos, dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Aquí tenemos gozo en las pérdidas. Los cristianos a quienes se dirigía el autor de la epístola a los Hebreos habían perdido todos sus bienes, tal vez ganados, animales, fincas, casas, fueron incautadas, secuestradas por el imperio romano, las autoridades romanas, por el grave delito de ser creyentes, de ser cristianos.
pero ellos con gozo sufrieron, sabiendo que en el cielo tienen mayor galardón. Quedaban pobres, pero quedaban más ricos en los bienes espirituales. Puede ser que pierdas un ser querido con estas enfermedades, con esta pandemia. Cuesta estar contento al saber que estamos contagiados con el virus. Es difícil estar contento, alegre, al saber que nuestros seres queridos están casi agonizando. Tal vez esta pandemia ha llevado a uno de tus seres queridos. Has perdido todo lo que tenías, has gastado todo para tratar de salvar la vida y has perdido tus recursos económicos y has perdido a tu familia. Amado hermano, recuerda de estos cristianos, tenían gozo, dice, el despojo de vuestros bienes lo sufristeis con gozo. El Señor te va a dar gozo, te va a devolver más de cualquier pérdida que se haya tenido. En Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, gozosos en la esperanza. Tenemos una esperanza. ¿Tienes esperanza? Cuando moría algún creyente en Tesalónica, los creyentes se ponían tristes y Pablo escribe su primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 4 y les dice, no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pueden estar tristes, amargados, afligidos, desesperados, los que no tienen esperanza, pero ustedes tienen esperanza. Así que estén gozosos en esa esperanza. Quiere el Señor que viva hoy este pecador que les habla, que ustedes vivan hoy esperando la venida del Señor. Y esa espera va a generar y producir gozo en tu corazón. En Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Aquí tenemos gozo permanente. Cuesta, como dije, estar contento, gozoso, alegre, en medio de las pruebas, de las luchas, del hambre, de la necesidad. Y no les habla a alguien que se ha criado sobre un todo. Les habla a alguien que ha conocido la pobreza bien de cerca. La pobreza ha estado conmigo hasta en la noche, en el sueño como en el día. Conozco bien de cerca la pobreza. Conozco bien lo que es sacrificarse bajo el sol ardiente para ganar un centavo para alimentarse. Conozco perfectamente. Pero sabes, cuando era jovencito recuerdo trabajando, llevando vacas al río para beber porque el patrón no había hecho un pozo siquiera para poder dar de beber al ganado, en unos soles tremendos, lidiando con los animales. Volvía y no veía la hora que llegue la hora de la reunión. Había un gozo. ¿Qué importaba el calor y la fatiga del día? Hermanos míos, regocijémonos en el Señor siempre. Y por último, qué linda promesa del capítulo 25 de Mateo, versículo 21. Dice, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El que vive una vida de gozo, porque es el fruto del Espíritu Santo. Gozo en la salvación, gozo en la palabra de Dios, gozo en la oración, gozo en las pruebas y las pérdidas, gozo en la esperanza, el que vive a pesar de todo sintiendo el gozo permanente. Qué lindo será el día cuando escuche esta frase, entra en el gozo de tu Señor. Dios permita que nuestras vidas sean un reflejo de la obra perfecta de Cristo que produce
el gozo y que este gozo lo sepamos contagiar a la familia, a la iglesia donde nos reunimos y a las personas que acuden a nosotros buscando ayuda espiritual.